Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 34. Mi nombre es Daniel Tonietti y voy a estar conversando semana a semana con Alfredo Cuchu Zayat. Buenas, Alfredo, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Y el equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Hola muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, primer tema para desarrollar el día de hoy. Se cumple un año de esa mañana, de sábado, sorpresiva, que a través de los medios no tradicionales, las redes sociales, la entonces senadora y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció que iba ella a integrar una fórmula presidencial por tercera vez en su vida política, por primera vez no encabezándola, sino ocupando el emblemático lugar de vicepresidenta. La sorpresa fue que anunció que quien iba a encabezar esa fórmula es, a la sazón, el actual presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. Aquí, con Pablo y con Alfredo, estaremos hablando albertismo, casi que lo ponemos en signos de interrogación, primer aniversario, los habitantes del mundo Olivos, refiriéndonos obviamente a la residencia presidencial, cómo decide, cómo procesa la información y las decisiones el presidente, el gabinete a esta altura bajo observación y un tema central, la relación entre los componentes de la fórmula, Alberto, Cristina, y de los componentes de la fórmula y en particular Alberto con el Partido Justicialista. Y por último, casi un acertijo que propone Pablo Ibáñez, un dirigente en busca de un enemigo. Pablo. Bueno, voy a ir un poquito más atrás, si me permiten. Para mí el dato es el miércoles 15 de mayo. Alberto Fernández estaba dando clases en la Facultad de Derecho de la UBA y le llegó un mensaje de WhatsApp, en ese momento de Telegram, de Cristina Kirchner. Le decía que pase cuando pueda a la tarde por el departamento que Cristina tiene ahí en Recoleta. Ahí dice Fernández, lo dice en ese momento, lo dice todavía, que no se esperaba lo que ocurrió. Como se sabe, en ese encuentro, Cristina le propone la idea de que encabece la fórmula como presidente. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. No estaba en el menú, ¿sí? No estaba en el menú mental de Alberto Fernández. Después, con el tiempo, el grupo de histórico, ese espacio donde están el Gordo Valdés, Vito Velo, Argüello y demás, solían, ¿sí?, decirle que podía él eventualmente en el menú de candidatos. Recordemos que en ese momento aparecían como candidatos Felipe Solá, Agustín Rossi, Alberto Rodríguez. Había como un paquete de figuras dando vuelta y Alberto siempre respondía con lo mismo: a mí no me conoce nadie, no me vota nadie y los votos no se transfieren. Bueno, finalmente ocurrió la oferta de Cristina. Creo que Cristina tiene una generosidad y una grandeza enorme, solamente eso. Y yo, de esa charla que ocurrió el 15 de mayo, me detengo en dos o tres cuestiones que me parecen por ahí para explicar lo que vino después, esta construcción del albertismo, también un tema con los sismos que vale la pena mencionar. Uno es que en esa conversación el argumento de Cristina fue: a mí me puede alcanzar para ganar la elección, pero puede ser que no me alcance para gobernar. Un concepto, me parece, político muy interesante, ¿eh? Y el otro dato que también se explica con lo que vino posteriormente y el armado de la alianza de gobierno y de poder es que en esa charla, después que Cristina le plantea a Alberto la cuestión de ser candidato,
Alberto pregunta por una persona en particular. Le dice, ¿qué opina? ¿Qué dice Máximo? Que haya una mujer que pudiendo volver a ser la presidenta, con mucho apoyo popular, deje el lugar para que otro compañero encabece la fórmula. La verdad que es un ejemplo no solo para la política, sino para todos aquellos que viven declamando actitudes de los demás y nunca están dispuestos a darlas. Eso es muy importante. Le pregunta Alberto a Cristina. Y de alguna manera, ¿sí? Ahí Cristina naturalmente le dice que está de acuerdo, Máximo, que era uno de los que sabía, pero eso para mí sintetiza, por un lado, que la determinación personalísima fue de Cristina, ¿sí? Y también cómo Alberto empieza a imaginar a Máximo Kirchner como un jugador en ese sistema que parece interesante para tener en cuenta con la construcción después. Para completar ese periodo, de alguna manera, de germinación de lo que después nosotros podemos definir, entre paréntesis, como albertismo, se repite otro dato que fue aquel secretismo en esas 72 horas que Alberto Fernández manejó en secreto y sin soltar prenda la oferta de Cristina entre el miércoles y el sábado, a pesar de que en el medio tuvo muchas reuniones, tuvo incluso un asado con varios intendentes en Lomas de Zamora, donde estuvo con Máximo, donde dijo Máximo va a ser el que coordine la provincia, y ahí me parece que es interesante leer estos rasgos por lo que vino después. ¿Por qué? Primero por el rol de Máximo. Si uno individualmente lo mira hoy a Máximo, como personaje, tiene de alguna manera dos ministros, Guado y Raberta, que son dos figuras del espacio que vienen de la cámpora, que vienen del formato Máximo. Me voy a permitir hacer una digresión con esto y ayúdenme a ver si soy un poco confuso en este tema, pero casi un prospecto para entender identidad y referencia dentro del kirchnerismo. Me lo dice hace bastante tiempo un dirigente de la cámpora y yo lo sigo usando para entender los procesos. Cada vez que aparece un personaje suelo hacer esa pregunta. Y la definición es, todo lo que es Máximo es Cristina, pero no todo lo que es Cristina es Máximo, ¿sí? Es decir, Cristina abarca lo que es Máximo y el mundo Máximo, pero Cristina también es más grande en todo caso que el sistema Máximo. Esto tiene que ver, se vio básicamente con el tema Raberta, cuando Raberta aparece como titular del ANSES, que era una dirigente que en la cuenta fina de las pertenencias y las identidades es una figura vinculada directamente al Máximo más que a Cristina, más allá de que pueden ser el mismo espacio. Hecha esta salve, me meto en el otro universo, que también ahí uno se va encontrando algunas novedades. Se modificó con las características, con la irrupción de la pandemia, pero lo que es el micromundo Alberto, lo que es los habitantes de Olivos, que se convirtió en un espacio mucho más acotado. Ahí ganó muchísima presencia Julio Vitovelo, amigo histórico, exfuncionario, una referencia de una cercanía, un hombre de perfil bajísimo que rara vez habla, rara vez tiene presencia pública, el secretario general, que de alguna manera también se convirtió en secretario privado, porque María, la secretaria histórica de Alberto, prácticamente no va a Olivos, o sea que quedó ahí cercano. Dani Rodríguez, hemos hablado en algún podcast el año pasado que ustedes se reían, es el chofer, el amigo, el custodio, que se convirtió en intendente de Olivos. Y después empiezan a aparecer figuras que uno tiene que tenerlas en cuenta para entender las ramificaciones y los procesos y la toma de decisión. Está el vocero, Biondi, está Juan Manuel Olmos, una figura que en su momento hemos repasado, con vínculos en el peronismo, con vínculos en la justicia, con relaciones también en el mundo sindical, un dirigente porteño con mucho juego, también de perfil muy bajo. Gustavo Vélez, que está prácticamente todo el tiempo en Olivos, y también Julián Leunda, un hombre que viene de los medios, tuvo participación en C5N, tuvo participación en el ámbito financiero, y después se convirtió en un asesor y uno de ese grupito muy chico que se mueve en torno
a Alberto Fernández y son los habitantes habituales de la Quinta de Olivos. Después hay jugadores que van y vienen, Valdés que pivotea, a veces aparece, a veces está, a veces lo convocan, Miguel Cuberos que también está en un rol parecido, y después está lo que podemos definir como la unidad Casa Rosada, para hacer una distinción, que son los que están más operativos moviéndose en Casa Rosada, que son de alguna manera los ejecutores más de la diaria de la gestión. Naturalmente Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, una figura de muchísima influencia y presencia, Moroni y Guado de Pedro. Después me voy a permitir 2 o 3 detallecitos para tener en cuenta. Uno es la relación con Guzmán. Hay un dato muy particular con Guzmán. Guzmán suele ir los domingos a la Quinta de Olivos a hablar a solas con Alberto. A solas. ¿Sí? Es como una relación, esas relaciones que se van construyendo, más allá que se conocían. Suele usar una de la oficina de la jefatura de gabinete. Y el otro dato, antes de meternos en la clave de Cristina y Alberto, es Massa. Esa figura que tiene mucha presencia, que tuvo una relación histórica con Alberto, que compartió incluso la etapa en que ambos eran antikirchneristas, ¿sí? Fueron operadores, se movieron juntos, y que hoy mantienen una relación de una sociedad de respeto, pero de la que quizá como otras no está desligada de ciertas sospechas y recelos cruzados. Es para mí un dato para poner sobre la mesa de esto dentro de esta construcción que se dio y que tuvo muy cruzada naturalmente para entenderlo por el fenómeno del coronavirus que modificó básicamente los escenarios. Tenemos que pensar que veníamos un gobierno que asume el 10 de diciembre con un escenario de resolver la cuestión de la deuda y salir de alguna manera del periodo crítico en materia de cambio de modelo de lo que habían sido los 4 años de macrismo. Cuando empezaba a desarrollar de alguna manera un esquema, cae el coronavirus y modifica todos los factores. Así que eso me parece que es para entender un poquito qué es lo que ha ocurrido en este tiempo, los cambios en Cristina. Y después en Alberto. Y ahí después nos detenemos en el otro dato, que es el dato que para mí son los 2 datos más llamativos o más intrigantes respecto a lo que es el albertismo entendido como un concepto general. Y después, para detenerme en los últimos 2 elementos que para mí van atados y terminan de construir la figura y los roles, es el vínculo de Alberto y Cristina, ¿sí? Y esto que Daniel lo planteaba, que yo decía como una especie de acertijo interrogante, es también la decisión que hasta ahora Alberto no tomó, que es definir de alguna manera un enemigo o unos enemigos. Eso también lo demoró, creo yo, de alguna manera la pandemia, pero Alberto ha tenido cierta resistencia a elegir en el menú de las opciones que le ofrece la política argentina y el sistema de poder del país, a definir un enemigo. Podemos hablar que el enemigo obvio es Mauricio Macri. El interrogante es si Mauricio Macri va a estar en la escena en el tiempo que viene. Hay una definición de un espacio vinculado al PRO que tiene esa identidad. Ahora, la tentación o el dilema que construye el albertismo que viene es cómo administrar su relación con Cristina y a su vez construir ese perfil de autonomía por un lado y de relaciones radiales incluso con sectores del macrismo, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, un tema que charlamos hace 2 o 3 semanas en otros capítulos. Ahí está la construcción, ahí está el dilema. Hay un sector, ¿sí?, que entiende que puede haber en algún momento la tentación de una fractura. Mi impresión es que no hay lógica, no hay clima, no hay presunciones
pero también está en ese proceso la toma de decisiones en algún momento respecto a los actores ajenos a la política, si se quiere, con el poder económico, cómo puede ir administrándose la diferencia de criterios entre Cristina y Alberto respecto al otro tipo de relaciones o sociedades. Ese es el interrogante de lo que viene. ¿Parece muy lejano? Puede ser. Dentro de un año se va a estar definiendo, por ejemplo, yo creo que dentro de un año y un mes, si no pasa nada raro, se van a estar definiendo las listas de candidatos para la elección intermedia del 2021, que es de alguna manera el plazo práctico, en el sentido más convencional, en que las jefaturas se consolidan. No hay que olvidar, y es una tentación mirarlo de manera retrospectiva, que el 2005, en la construcción de la identidad del kirchnerismo y particularmente de Néstor Kirchner, fue el quiebre, porque fue el momento donde se saca de encima a Eduardo Duhalde, le gana la elección en provincia de Buenos Aires, aquella famosa batalla, la madre de todas las batallas entre Cristina y Chiche Duhalde, y de alguna manera terminó de construirlo como jefe del peronismo. ¿Está la intención de Alberto Fernández de forzar una situación similar? No le estuvo en aquel momento, que fue uno de los que gestionó hasta último momento para que no haya ruptura Duhalde y Kirchner, y no está tampoco en este momento ese escenario. Hay cierta idea de que Alberto se siente cómodo en esta especie de flotación, teniendo relaciones con distintos actores y sectores. La cuestión es, en definitiva, si en algún momento hay que tomar una decisión que exceda estrictamente lo que es política partidaria y puede convertirse en un elemento que genere una fricción. Es un interrogante, es un escenario para mirar. No parece que eso pueda ocurrir en el corto o mediano plazo, pero en un momento la construcción de los personajes, la construcción de la jefatura, la construcción de los propios espacios, más allá de la idea de los sismos, ¿sí? Esta cosa a la que se resiste bastante Alberto Fernández, puede aparecer porque además juega el otro actor en este mapa, y tiene que ver con el peronismo, con los gobernadores en particular, una relación que quedó bastante en segundo plano, actores que fueron importantes en la construcción de la candidatura también, porque cuando Cristina designa ese sábado a Alberto Fernández, lo que quebró mucha cierta tendencia general fue que hubo un grupo de gobernadores que salieron a acompañar rápidamente esa candidatura. No sé si ustedes recuerdan, Bordet, Mansur, Gerardo Zamora, y eso también de alguna manera terminó de enterrar en esa misma tarde lo que surgía como aquella idea del peronismo federal. Son interrogantes, son variables, son climas, son escenarios, pero me quedo con la incógnita general del enemigo. Si un dirigente político, si un jefe político, si un conductor, si un presidente puede, en este escenario de polarizaciones, de tensiones, de disputas políticas y económicas de muchísima profundidad, de conceptos fuertes sobre modelos y sobre proyectos, puede en todo caso atravesar la política argentina sin enemigos claros y definidos, y además teniendo siempre la idea de que parte de su poder es un poder delegado, ¿sí? Y es el dilema de la construcción de fondo en torno a la presidencia de Alberto Fernández, para repasar en este tiempo, en este primer aniversario de lo que podemos definir como Alberto. Muy bueno el análisis y la información de Pablo Ibáñez. ¿Algo para aportar, Alfredo? ¿Qué percepción tenés a un año de lo que pareciera ser está presentado como el albertismo y casi 6 meses de mandato? Simplemente me parece que es un año, apenas un año, y todo lo que ha sucedido en este año. Y que claramente ahí Alberto Fernández se constituyó en un líder. Uno puede decir un liderazgo compartido, un liderazgo delegado, pero yo creo que
tuvo la virtud y la habilidad de construir su propio liderazgo. Después, ¿eso qué significa a nivel de las relaciones políticas y la densidad sobre los que lo pueden acompañar? Y digo esto en términos electorales, bueno, la verdad, desconozco. Y a la vez, cuando pasa el tiempo, porque esto ya se escribió y lo que voy a decir ya se repitió en más de una ocasión, que pasa el tiempo y apenas un año se revaloriza o adquiere una dimensión aún mayor esa jugada magistral de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, dio vuelta el tablero político de una forma impactante. Difícil encontrar, por ahí vos, Dani, por ahí lo recordás más, alguna jugada así política que imprevista y alteró el funcionamiento de nivel, lógica. Alfredo, a este nivel, Sí. no recuerdo. A ver, recuerdo en el año 1997 cuando Chacho Álvarez mudó de la capital, de donde era oriunda, a la provincia de Buenos Aires, a Graciela Fernández Meijide, inaugurando la temporada de mudanzas, que lo llevó a Scioli a gobernador, a Kicillof gobernador, para dar un caso, y en ese momento era una absoluta novedad, digamos, y tuvo un éxito electoral, porque Fernández Meijide le ganó en el año 97 a Chiche Dualde. Pero... Sí, o sea, el proceso es más allá de las candidaturas, haciendo alguna comparación histórica, quizá como decisión que fue un poquito más fue igual de sorpresiva, pero llevó un poco más de trabajo, fue la construcción de la propia alianza. Ese sí fue una decisión política, que también fue una decisión política más integral. Tuvieron Chacho, tuvieron Alfonsín, hubo otros jugadores. Como dato político que modificó escenarios y que construyó de alguna manera nuevas realidades, yo creo que se puede, el dato más fuerte que se puede hacer es justamente el tema de la alianza. Lo particular de Alberto, la particular de la elección de Alberto es que tuvo dos matices, tuvo como dos planos, ¿sí? Por un lado, porque ocurre la decisión donde todo indicaba que Cristina iba a ser ella, digamos, ¿sí? Todo parecía moverse en esa dirección. No solo que ella decide no ser, sino a quién elige para no ser. ¿Sí? Me parece que tuvo esos dos planos. Fue sorpresivo, no solo su decisión de no ser el uno, sino a la persona que elige, que recordemos, para hacer un poco de repaso, habían estado peleados durante 10 años, durante 12 años casi sin hablarse, desde el 2008 hasta diciembre anterior, hasta hacía 5 meses antes de que Cristina le ofrezca ese 13 de mayo ser el candidato. Y me acuerdo ahora que también en ese famoso café té, de Cristina tomó el famoso ese té de frutilla, cuentan que en un momento cuando se reencuentran, Alberto Fernández quería hablar de cosas que tenían pendientes, como que había juntado muchas cosas. Y Cristina le decía, no, vamos, hay que hacer esto y esto, tenemos que ir para adelante, no hay que hablar más de lo que pasó, en todo caso. Quiero decir también cómo entender cómo venía el vínculo, cómo venía el proceso y cómo de alguna manera ese reencuentro, donde está la clave en ese reencuentro de diciembre del 2018, lo que vino después, más allá de que nos detengamos todos en esa fecha del 18 de mayo, que empezó a construirse más abiertamente el 15 de mayo. Un día antes, el martes 14, Cristina había estado en el PJ. Había ido después de 15 años a un encuentro del PJ. La última vez que había estado había sido en marzo del 2004, en aquel famoso Congreso de Alta Peluquería, no sé si ustedes se acuerdan, donde se pelearon. La frase de Aníbal Fernández. Y con Olga Ruitor, la esposa y dirigente cordobesa, la esposa de José Manuel de la Sota. Había sido la última vez. 15 años después aparece en el PJ y todos daban la idea que estaba haciendo esos movimientos justamente
para terminar de soldar su propia candidatura. 24 horas después le ofrece Alberto y el sábado siguiente se conoce el video. Bueno, gran capítulo de Truco Gallo, recordando este momento histórico y además con proyección en la actualidad. Hacemos Truco Gallo, Alfredo Cuchu Zayat, Pablo Totó Ibáñez, muchas gracias, Cuchu, Totó. Muy bien, todo bárbaro. Saludos, muchachos. La coordinación a cabo de Patricio La Torre, gracias querido Pato. Pablo López en la producción comercial, Adrián Catarazo en la operación técnica, Simón Vilarrubia en la realización, el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Nos vemos en la próxima. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.